Hola muchachos. Continuamos con nuestro curso. Eh, en el video pasado nos quedamos en la Guerra de Reforma, ¿no? La Guerra de los 3 años. Eh, y bueno, y dijimos que finalmente nuestra guerra civil la ganaron los liberales, ¿verdad? Y bueno, al ganar los liberales, pues su principal líder, pues iba a quedar como presidente de México, que iba a ser don Benito Juárez. Eh, Desgraciadamente no le iba a durar mucho el gusto a Benito Juárez, porque después iba a venir otro acontecimiento muy importante en nuestra historia, que sería la eh, segunda intervención armada de los franceses. Los franceses ya habían tenido un conato de bronca, ¿no? Aquí con los mexicanos, ¿se acuerdan? En 1839, con la famosa Guerra de los Pasteles, y que le tocó a Antonio López de Santana, ¿no? Ahora acá, con Benito Juárez, pues iba a ser otro conflicto mucho más grave, ¿no? Más intenso, que iba a traer eh, más consecuencias, ¿no? a nuestra historia. Eh, ¿Y por qué sucede esto? Bueno, resulta ser que después de la Guerra de Reforma, pues imagínense cómo quedó nuestro país, ¿no? Si de por sí no se había salido de la crisis económica, pues después de 3 años de guerra, pues empeoraron las cosas, ¿no? Ahora sí que se retrocedió varios pasos y bueno, había mucho que reconstruir, ¿no? Sobre todo pues en la infraestructura económica, ¿no? Como siempre. Eh, y bueno, Benito Juárez decide, decide suspender el pago de la deuda externa que tenía el gobierno mexicano no sé si recordarán que vimos que pues México había ido acumulando esa deuda con 3 países europeos, que serían Inglaterra, Francia y España. Eh, pero, les repito, ¿no? Benito Juárez dice, no voy a estar mandando ya ese dinero mensual a cubrir la deuda, ¿no? Junto con los intereses, los respectivos intereses que tenía que pagar, porque necesito invertir todo el capital que haya en sacar, ¿no? de la crisis al país, ¿no? Pues empezar con todo ese proceso de reconstrucción después de la guerra de 3 años. Eh, y así lo decidió, ¿no? Don Benito Juárez, obviamente con el apoyo de su gabinete y el apoyo del Congreso. Eh, Sin embargo, pues esa medida no les iba a agradar a estos países extranjeros, ¿verdad? Eh, Al no recibir, ¿no? Creo que fueron 2 meses, al no recibir el pago, pues se empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué había pasado? Y obviamente indagan y pues se enteran de que Benito Juárez había suspendido el pago de esa deuda externa. Y pues de inmediato deciden reunirse representantes de estos 3 países, de estos 3 gobiernos, en una convención que es conocida como la Convención de Londres. En 1861 se reúnen y ahí pues discuten la situación y llegan al acuerdo de que pues iban a intervenir militarmente en México para asegurar el pago de la deuda. Y pues esa fue la decisión. Y pues mandaron tropas de los 3 países a intervenir, a invadir nuestro país, ¿no? Una invasión más. Eh,
llegan a finales de 1861 estas tropas. Obviamente llegan por el puerto de Veracruz, llegan por vía marítima. Y pues Benito Juárez se entera, ¿no? Los liberales se enteran de esta situación y pues Benito Juárez sale, ¿no? Junto con una comitiva de liberales al encuentro de estas tropas para llegar a un acuerdo, ver qué estaba pasando. Benito Juárez obviamente no iba con la intención de enfrentarlos militarmente. Recuerden que Benito Juárez no era militar, él era un civil, ¿no? Él era licenciado en Derecho, era un abogado. Entonces, llega a Veracruz Benito Juárez y pues sí, entra en diálogo, ¿no? con representantes, tanto inglés como francés como español. Y pues Benito Juárez les explica, ¿no? de lo que había pasado México, la guerra de reforma, que duró 3 años, que estaba muy difícil la situación económica, que había que reconstruir al país, reconstruir la infraestructura económica para realmente poder cubrir todos los compromisos, ¿no? que existían, como era pues el pago de esa deuda externa. Eh, los representantes ingleses y españoles pues fueron, digamos, empáticos, ¿no? Comprensibles y pues se pusieron en la postura de decirles, ok, está bien, ¿no? Comprendemos la situación, pero pues los intereses van a correr, ¿no? O sea, iban a funcionar como banco, pues, ¿no? Te podemos dar tiempo. Tú en realidad lo que nos estás pidiendo es tiempo para empezar para continuar liquidando la deuda. Y pues, te podemos dar, ¿sí? Te podemos dar ese tiempo que requieres, pero pues vas a pagar más de lo que venías pagando, ¿no? Porque pues los intereses van a incrementar, ¿no? Ya saben cómo funciona esto. Benito Juárez dice, sí, está bien, perfecto, ¿no? Ese es el acuerdo, estamos claros, ¿no? Yo lo que necesito es tiempo, pero sí reconozco la deuda, ¿no? que se tiene. Entonces, ahí se llegó a un acuerdo con Inglaterra y con España. Pero con los franceses no se pudo llegar a ese acuerdo. ¿Por qué no? Porque en Francia ya estaba gobernando, estaba de monarca, un personaje llamado Napoleón III, que era sobrino del gran Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte pues ya había muerto en 1821, pero pues obviamente para el sobrino era pues un símbolo, su tío, ¿no? Alguien que tenía mucho peso en su vida. Era el ídolo, era su ídolo, pues, ¿no? Entonces, Napoleón III, pues, quería emular a su tío, ¿no? El gran conquistador, y expandir también a Francia en un gran imperio, como lo había hecho su tío. Y pues aquí en América estaba viendo esta posibilidad, ¿no? Para él era una oportunidad. Por eso Francia se puso en el papel de que o me pagas ahorita, me liquidas ahorita la deuda, o, o me quedo invadiendo y me cobro con territorio, ¿no? Esa fue la postura radical del gobierno de Napoleón III. Entonces, por eso los franceses se quedaron invadiendo México, ¿no? Por órdenes de Napoleón III. Y pues los liberales, obviamente, pues no les quedó de otras más que, pues, tratar de rechazar esa invasión y sacar a los invasores del territorio. Y los conservadores, que habían quedado ya, que habían sido derrotados ya por los liberales en la Guerra de Reforma, como ya vimos, pero que nunca se rindieron y que habían quedado a manera de guerrilla, ¿no? Que ahí andaban escondidos en las sierras, en las montañas, pero obviamente tenían espías por todos lados, ¿no? Pues estaban
enterados perfectamente de lo que estaba pasando, y estos conservadores iban a apoyar a los franceses. A ese grado el odio pues contra los liberales mexicanos, ¿no? Prefirieron mil veces apoyar a estos invasores extranjeros que a los liberales mexicanos, ¿no? Eh, que igual la verdad es que el ejército francés pues no veían como, como necesario pues, ¿no? El apoyo de los conservadores mexicanos, pero pues se estaban en disposición, ¿no? Estos conservadores. El caso es que avanza esta tropa francesa, que en este primer momento eran aproximadamente 6,000 soldados franceses, que ya en Europa el ejército francés era considerado el mejor ejército del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Napoleón III pues había invertido mucho en sus ejércitos, ¿no? Porque les digo, él tenía esos sueños de grandeza, ¿no? Aunque ya eran otros tiempos, ya estamos hablando de 1861, ya no era tan fácil, pero pues él estaba esperando nada más oportunidades. Pues esta era para él una de ellas, ¿no? Entonces, pues él tenía sus ejércitos a la vanguardia, listos, ¿no? Bien preparados, bien entrenados, bien armados, y pues mucha cantidad, en buen número. Entonces, pues era considerado el mejor ejército del mundo, ¿no? El más moderno. Eh, Avanza esta tropa francesa porque pues la intención era tomar otra vez, tomar el Palacio de Gobierno, ¿no? Que era pues el palacio que representaba a todo México, el gobierno federal. Eh, Otra vez, don Benito Juárez y su comitiva liberal tuvieron que salir huyendo, ¿no? Y se van al norte del país a refugiarse, porque pues los franceses ya se habían dejado venir. Antes de que llegaran a México, se da la famosa batalla de Puebla, ¿no? El famoso 5 de mayo de 1862. Eh, y ahí pues en esa batalla ganaron las tropas mexicanas, ¿no? Que estaban lideradas por el general Ignacio Zaragoza. Y también aquí andaba el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue uno de los que defendió Puebla en esta batalla contra los franchutes, como les decía él. Eh, y fue obviamente pues un gran triunfo de los mexicanos, ¿no? Los franceses pues, no lo podían creer y que habían caído derrotados, ¿no? Por las estrategias de Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, y obviamente por la cantidad de mexicanos que lograron conjuntar estos generales para combatir a los franceses, ¿no? Ahora sí que prácticamente los duplicaron en número a los franceses, entonces cayeron, perdieron esa batalla, pero fue una batalla. Obviamente, pues cuando le llegan los telegramas a Napoleón III de que habían sido derrotados, pues imagínense cómo se puso, ¿no? El hombre, ¿no? O sea, no lo podía creer, le iba a dar mucho coraje, porque pues la noticia se iba a conocer en todas partes, ¿no? Y pues era como una vergüenza. Y Napoleón III, pues decidió mandar refuerzos a seguir invadiendo México, y manda aproximadamente 31,000 soldados. Es decir, no iba a querer volver a- a tener una sorpresa, ¿no? No iba a correr riesgos de otra derrota, y de 6,000 que había mandado en un principio pasó a 31,000 aproximadamente, de sus mejores ejércitos, ¿no? Llegan por Veracruz nuevamente, siguen el camino, ¿no? Para
llegar a la Ciudad de México y bueno, ahora sí iban a poder tomar la ciudad de Puebla, vencieron, ¿no? Como les digo, habían perdido una batalla, pero no la guerra. Y finalmente sí pudieron tomar también la Ciudad de México, ¿no? Y establecerse ahí en el Palacio de Gobierno. Ya cuando sucede esto, ¿no? Y que los liberales pues estaban refugiados, ahora ellos iban a ser los que iban a estar en guerra de guerrillas, ¿no? Atacar cuando pudieran, pero pues realmente iban a estar escondidos, no iban a poder hacer frente al tú por tú al ejército francés, ¿no? Tan poderoso. Eh, entonces sí, pues Napoleón III iba a tener que decidir qué iba a hacer con México. Y Napoleón III decide pues pensar en un monarca, ¿no? Para México, alguien que se viniera como emperador de México, porque pues obviamente él no se iba a venir, ¿no? Él se iba a mantener allá en Europa. Necesitaba alguien de su confianza, ¿no? Alguien que perteneciera a una familia de la nobleza europea y bueno, que fuera católico, ¿no? Que de alguna que perteneciera al grupo conservador, pues, ¿no? Europeo, eh, y pensó en un personaje llamado Maximiliano, Maximiliano de Habsburgo, que él era un archiduque de Austria, del imperio austrohúngaro, ¿no? Austriaco, eh, y Austria era pues un protectorado de Francia, ¿no? O sea, como un dominio francés. Entonces, pues Maximiliano de Habsburgo, eh, él era uno de los posibles herederos, ¿sí? Del imperio austrohúngaro, pero no era pues el hijo mayor, no, era de los más chicos. Entonces, tenían que pasar muchas cosas, ¿no? Murieran sus hermanos mayores para que él heredara el trono. Eh, y Maximiliano, pues era un hombre educado, intelectual, ¿no? Él no pertenecía a la famosa nobleza parasitaria, ¿no? De parásitos, pues, de la nobleza que nada más se la llevaba en cosas superficiales, ¿no? En fiestas, ¿no? En diversiones, pues sí, superficiales, sino que Maximiliano era más bien de otra condición. A él le gustaba mucho leer, cultivarse. Él había leído a los ilustrados franceses, había leído a Voltaire, a Montesquieu, a Rousseau, Diderot. Era alguien preparado, pues, ¿no? En cuestiones sociales, políticas, económicas, simpatizaba con muchas ideas liberales de estos ilustrados, aunque obviamente pues se tenía que callar muchas cosas porque pues él pertenecía a la nobleza conservadora europea, ¿no? Era un archiduque de Austria. Eh, pero pues a él fue al que le propuso Napoleón III de venirse como emperador acá a México. Le hace la propuesta. Maximiliano no crean que aceptó así de buenas a primeras como hubiera aceptado cualquier otro noble parasitario, ¿no? Que solamente le interesara pues eso de los puestos, ¿no? Eh, Sino que Maximiliano le pide tiempo, ¿no? A Napoleón III para darle la respuesta. Obviamente era mucha presión, este, recibir una propuesta del emperador francés, ¿no? Pues era muy difícil negarse, pues, ¿no? Ante este emperador. Igual Maximiliano le pide tiempo, eh, y bueno, Maximiliano lo discute con su esposa. Él estaba casado, ¿no? Con una nobleza, también, ¿no? Una noble europea, también de Bélgica, eh, que el nombre de esta noble europea era la princesa Carlota,
¿no? Carlota Amalia. Que ella sí era, pues, una noble parasitaria, ¿no? Ella se la llevaba en fiestas, no le gustaba mucho cultivarse, leer, su vida era otra, ¿no? Pero igual Maximiliano pues tenía que consultarlo con ella y le dice, ¿no? La propuesta. eh, y pues a Carlota sí le brillan los ojitos, le dice, oye, ¿y qué estás pensando? ¿No? O sea, vámonos, allá vas a ser la máxima autoridad, ¿no? Vas a ser emperador y yo voy a ser la emperatriz. Entonces, no hay ni qué pensarlo. Pero igual Maximiliano dice, oye, pero es que ni siquiera sabemos a dónde vamos, nunca hemos ido a América. ¿Conoces algo de América? No importa, dice Carlota, no importa. Tú vas a ir a mandar, allá ya conocerás, pero pues vas a ser el emperador, ¿qué te preocupa? Pues había muchas cosas que sí le preocupaban a Maximiliano, ¿no? No sé si no sabía ni a dónde iba a venir. Eh, Igual, ¿no? Carlota empieza a hacer labor de convencimiento, le dice, oye, aquí no vas a pasar de ser archiduque, eres de los hijos menores, tú no vas a heredar el trono, tienes muchos hermanos antes que tú, este, ¿no? Y ahí estuvo como cuchillito. Y bueno, Maximiliano pues tenía que darle respuesta a Napoleón III y Maximiliano le dice a Napoleón III, sí, 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 sí voy, siempre y cuando el pueblo mexicano pues realmente me quiera a mí como su emperador, porque si no, la verdad es que no me agrada la idea. Se atrevió a dar esa respuesta, ¿no? Maximiliano. Napoleón III pues fue paciente, le dice, ok, vamos a ver esa situación. Y ahí es donde fueron útiles los conservadores mexicanos, porque ahí los utilizaron los franceses para que los conservadores hicieran una comitiva, ¿no? Se dejaran ir a Europa a hablar con Maximiliano, ¿no? Y allá llegan estos conservadores mexicanos a decirle a Maximiliano y a Carlota Amalia, sí, por supuesto que te queremos como emperador de México, te estamos esperando. Necesitamos a alguien como tú, alguien que realmente dirija a un pueblo, pues, ¿no? Que necesita ser dirigido, ¿no? Por alguien de tus características, ¿no? Un conservador católico. Este, pues Maximiliano queda pues satisfecho con esa respuesta, ¿no? De que sí lo querían en México y pues Carlota Amalia pues más, ¿no? Entonces ahí terminó de tomar su decisión Maximiliano, decide aceptar pues se deja venir para México, ¿no? Maximiliano llega a México en 1864, ¿ok? Llega por el puerto de Veracruz, los conservadores mexicanos le habían organizado una cordial bienvenida, Maximiliano queda satisfecho, Carlota Amalia pues más, llegan al Palacio de Gobierno, al Castillo de Chapultepec, y empieza, ¿no? Ahí empieza su gobierno, su imperio, que iba a ser pues el segundo imperio en la historia de ya México libre, ¿no? Recuerden que el primero fue el imperio de Agustín de Iturbide, ¿no? Que fue un fracaso, duró poco, y este iba a ser el segundo imperio, ¿no? Que ahora iba a ser un imperio extranjero, ¿no? Impuesto por el extranjero, iba a ser el imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué hace Maximiliano? Pues una de las primeras cosas que hace, fiel a su costumbre, pues empieza a leer los documentos que había en México. Y uno de los primeros documentos que leyó fue la constitución que habían promulgado los liberales, la constitución de 1857, que fue pues el principal motivo de la guerra de reforma, ¿no? Entre liberales y conservadores.
Entonces Maximiliano pues la lee y pues iba, pues esa constitución liberal iba a rescatar muchas ideas pues de los ilustrados franceses que había leído Maximiliano, los que les mencionaba, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, este, y donde pues proponían esas ideas eh, modernas, ¿no? Para la época. Y Maximiliano iba a simpatizar con muchas de esas ideas de la Constitución mexicana de 1857. Eh, Obviamente no se podía descarar, ¿no? De ponerse del lado de los liberales, porque obviamente se iba a enterar que, ahí se iba a enterar que no todos los mexicanos lo querían como emperador, ¿no? Ahí se da cuenta que Napoleón III se había encargado de organizar esa comitiva que mandó, ¿no? De conservadores para convencerlo, pero que había también este otro grupo de, de mexicanos, que eran los liberales, y que querían algo muy distinto para México, ¿no? Entonces, Maximiliano, aunque simpatizaba con las ideas liberales, pues no se podía, les digo, descarar, ¿no? Decir, sí, yo voy a apoyar a los liberales y voy a hacer un gobierno liberal. Pues no, ¿no? Sería prácticamente ponerse la soga al cuello, ir en contra de los que lo están apoyando, de los que lo llevaron al poder, ¿no? Al trono del imperio mexicano. Eh, sin embargo, Maximiliano, como estaba muy lejos de Europa, pues iba a aprovechar esa distancia para pues, digamos, no ser un conservador radical. Se dice que en realidad Maximiliano se convirtió en un liberal moderado, ¿no? Ahí entre las dos aguas, pues, entre los liberales y los conservadores. No le quedó de otra, ¿no? Dijo, y les digo, aprovechó la distancia, ¿no? De su familia, de los conservadores recalcitrantes, ¿no? De Europa, para decir, bueno, voy a poner en práctica alguna de las ideas con las que simpatizo, ideas liberales, pero voy a tratar de mantener a mi grupo de conservadores pues contentos para que me sigan apoyando. Entonces ahí hizo una mezcolanza, ¿no? Y se convirtió en eso, en un liberal moderado. ¿Por qué? ¿Por qué en un liberal moderado? Porque él no quitó la Constitución de 1857, no la derogó, ¿ok? O sea, la mantuvo, no la aplicó tampoco al 100, no, pero no la quitó. Y los conservadores mexicanos decían, bueno, ¿y por qué no echa a la basura esa constitución? ¿Por qué la mantiene? ¿No? Eh, pero igual los conservadores mexicanos dijeron, bueno, no importa, con tal de que no esté Benito Juárez en el poder, pues, ¿no? Lo aguantamos a y lo seguimos apoyando. Entonces, en eso se convirtió Maximiliano. Eh, de hecho, Maximiliano trató de tener encuentros con Benito Juárez, de dialogar y llegar a acuerdos. Sin embargo, Benito Juárez nunca accedió a reunirse con Maximiliano, porque pues, obviamente él no tenía la confianza, ¿no? Él siempre pensó que pues, eran unas trampas para tomarlo prisionero. El caso es que nunca accedió y pues Benito Juárez veía a Maximiliano como un emperador extranjero impuesto en México, ¿no? Como un invasor más al que había que sacarlo del país y recuperar la república, ¿no? Recuperar la república federal y que se aplicara realmente la constitución de 1857 al 100, ¿no? Entonces, esa era la situación de México, ¿no? Maximiliano ahí hizo su gobierno como liberal moderado. Carlota se dio
su vida de emperatriz. Y pues iban bien las cosas dentro de lo que cabe para Maximiliano. Sin embargo, pues se vinieron circunstancias nada favorables para él. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Primero, Francia iba a entrar en guerra allá en Europa. Iba a entrar en guerra y pues obviamente pues Napoleón III iba a ocupar todas sus tropas, todos sus ejércitos, porque la guerra era contra Prusia, un país que ya no existe, que era gran parte de lo que actualmente es Alemania y que pues era una potencia militar en esa época. Y que además Prusia era apoyada por Inglaterra, entonces no era cualquier cosa en la que se había metido Napoleón III, necesitaba todos sus ejércitos. Y decide, pues, mandar llamar a los ejércitos que tenía aquí en México, cuidando el imperio de Maximiliano. Y órale, ¿no? Vénganse porque los necesito. Eh, y se retiran las tropas francesas, ¿no? Entonces, pues Maximiliano ya iba a estar nada más cuidado por los conservadores mexicanos, ¿no? Por las tropas conservadoras. Esa fue una circunstancia. Y otra circunstancia fue que ustedes recordarán que en la Guerra de Reforma Estados Unidos apoyó a los liberales mexicanos, apoyó a Benito Juárez contra los conservadores, y eso fue crucial. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no estaba apoyando a Benito Juárez? Porque Estados Unidos tenía su propia guerra civil, ¿no? La guerra de secesión, que se le llama, de Estados Unidos, cuando se quería separar el norte y el sur, ¿no? El sur de Estados Unidos esclavista, ¿no? Y el norte estadounidense ya sin esclavitud, y que querían pues que quedara abolida la esclavitud. Y aquí es donde aparece Abraham Lincoln, ¿no? Que también su lucha era para abolir la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, donde todavía se practicaba. Y obviamente pues los caciques del sur, ¿no? Iban a defender su esclavitud, o sea, iban a defender el seguir siendo señores esclavistas, ¿no? Que no se aboliera esa situación, y pues iban a querer separar de Estados Unidos. Pero Abraham Lincoln como presidente pues no lo iba a permitir, e inició esa guerra, que la guerra de secesión, la guerra civil estadounidense empezó en 1860. De 1860 a 1865, que fue cuando terminó, fueron 5 años, 4 años en realidad, y en el quinto año pues ya llegaron al arreglo. Pero coincidió que eran los años en que los franceses estaban invadiendo México, entonces Estados Unidos pues no podía apoyar a los liberales mexicanos, porque pues tenían sus propios problemas. Finalmente lo pudieron resolver, ¿no? En 1864, en realidad, porque Abraham Lincoln consiguió vencer a las tropas del sur de Estados Unidos, a estos señores esclavistas, y abolir la esclavitud, ¿no? Definitivamente en todo Estados Unidos, ¿no? Y reunificar a Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos se mantuviera unido, ¿no? Ya después de resolver esto, ¿no? Ya para 1865, pues Estados Unidos ya puede voltear a ver qué está pasando en México, y obviamente a Estados Unidos no le iba a agradar nada que los franceses estuvieran metidos aquí, ¿no? Acuérdense, ¿no? Lo de América para los americanos. Y bueno, entonces deciden volver a apoyar a Benito Juárez, al liberal mexicano, con armamento, no con hombres, ¿no? Pero sí con armamento y con víveres, que le hacía mucha falta a las tropas liberales. Entonces, con estas dos circunstancias, que fueron muy favorables para Benito Juárez y muy desfavorables para Maximiliano, pues cambió el rumbo, la situación del imperio de Maximiliano.
porque pues Benito Juárez, al ver que ya no estaban los franceses, que ya no estaban las tropas francesas cuidando a Maximiliano, y que tenía armamento y víveres, ¿no? De parte de Estados Unidos, pues digan, de aquí somos, ¿no? Tenemos que aprovechar este momento, estas circunstancias. Y deciden volver, salir de la guerra de guerrillas y volver al enfrentamiento directo contra los conservadores mexicanos, que eran los que habían quedado cuidando pues el imperio de Maximiliano. Y empiezan nuevamente las batallas fuertes, ¿no? Finalmente los liberales empiezan a obtener victorias nuevamente, ¿no? A derrotar a los conservadores, y cuando ya están a punto de tomar la Ciudad de México, pues obviamente Maximiliano se entera, ¿no? Junto con Carlota, y pues salen huyendo de la Ciudad de México a salvar el pellejo, obviamente con una comitiva conservadora que iban protegiéndolos. Eh, Toman la Ciudad de México los liberales, ¿no? Benito Juárez una vez más se, se restablece en el poder, ¿no? En el castillo, en el Palacio de Gobierno, y los liberales continúan en la persecución de Maximiliano, porque la idea era pues acabar con él para terminar definitivamente con su imperio. Y efectivamente lo alcanzan a esa comitiva conservadora que iba cuidando a Maximiliano en Querétaro. Ahí en Querétaro no habían avanzado mucho cuando les dan alcance. Y pues lo toman prisionero, ¿no? Los liberales derrotan rápido a esa comitiva conservadora, toman prisionero a Maximiliano y a los dos generales conservadores, ¿no? A Miramón y Mejía, y Benito Juárez ordena de inmediato su fusilamiento, sin ningún juicio, nada. Fusílenlos. ¿Okay? Entonces, en 1867, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, ahí es donde llevan a cabo el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. En realidad fueron 3 años los que estuvo Maximiliano como emperador de México. Prácticamente pues vino a morir acá en nuestro país. Esa es la historia de Maximiliano en nuestro país. Sus últimas palabras, ya había aprendido a hablar el castellano, lo hablaba pues bastante bien, pues fueron pues de amor a México, ¿no? Pero igual a los liberales, a Benito Juárez, pues no le interesaba, no querían saber ni de su amor a México, ni de si simpatizaba con la ideología liberal. Para los liberales lo veían como un enemigo, pues, ¿no? Como el imperio extranjero impuesto en México. Entonces, la decisión fue indiscutible, ¿no? Fusilamiento. Y ahí muere Maximiliano, fusilado. ¿Okay? Su esposa, Carlota, ella había salido un poco antes. Maximiliano le dijo, sálvate tú, ¿no? Y la sacan escondidas, sálvate y ve a pedir ayuda, ¿no? Le dice Maximiliano. Sale por el puerto de Veracruz y ahí, ¿no? Navega hasta Europa. Y pues va a pedir ayuda. Primero va con Napoleón III, ¿no? A decirle, oye, tu imperio allá en México está a punto de caer, ¿no? Los liberales mexicanos están a punto de destronar a Maximiliano. Necesitamos ejército. ¿Qué le iba a contestar Napoleón III? Lo siento mucho, no puedo mandar tropas a México, estoy aquí en plena guerra, en pleno conflicto, y lo siento, bye bye. Entonces Carlota, con esa respuesta, pues empieza a desesperar, ¿no? Y ahí empieza a desquiciarse. Va con el Papa, ¿no? Porque pues Maximiliano era católico, ¿no? Y era pues un noble europeo, y pues ya en su desesperación va con el Papa y le explica la situación, pero pues el Papa le dice, pues hija, ¿yo en qué te puedo ayudar? ¿No? Yo no puedo, no tengo tropas ni puedo conseguirlas para
ayudar a Maximiliano, lo siento mucho. Entonces ahí Carlota, al ver todas las puertas cerradas, pues se empieza a desquiciar más. Eh, Cuando regresa a México sin ayuda, sin una respuesta positiva, pues ya se encuentra con que su marido ya había sido fusilado y ahí ya termina de perder la razón, ¿no? Se enloquece. Y Carlota se volvió un personaje popular en las calles de la Ciudad de México. Le decían, ¿no? La loca Carlota, porque pues ella no aceptó la realidad, ¿no? Nunca. Pues se la pasaba caminando en las calles, pero ella todavía sintiéndose emperatriz, ¿no? Dándole pues órdenes a la gente y hablando, ¿no? De, de- de cosas de emperatriz. Eh, pues la gente pues le daba pena, le daba lástima a la loca Carlota. Pues la alimentaban, le daban de beber agua, y así estuvo muchos años, como un personaje popular, ¿no? En las calles de la Ciudad de México, ¿no? De la emperatriz Carlota a la loca Carlota, hasta que familiares de ella, de Bélgica, pues vinieron por ella, la llevaron y la internaron en un manicomio allá en Bélgica. Jamás se pudo recuperar, ¿no? Entonces ese fue el destino también de Carlota Amalia, ¿no? Esa es la historia de Maximiliano y Carlota acá en México. ¿Ok? Entonces termina ese segundo imperio en México, eh, y los liberales vuelven a recuperar el poder. ¿Ok? Bueno, ya me alargué, aquí le dejamos, eh, y continuaremos en las siguientes clases, ¿no? En los siguientes videos. Gracias.